Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos 11:25 nos dice: cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si alguno no perdona, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de la importancia del perdón, de perdonar, de saber perdonar. Nos está dando una indicación. Recordemos que Él es nuestro Maestro, nuestro Señor. Y lo que aquí nos está diciendo no es algo para ser considerado, sino que nos está dando un mandamiento, nos está dando una ordenanza, algo que se debe de hacer, y algo que se debe de hacer primero. Cuando dice, cuando estéis orando, como un mandato, como una relación con Dios, como algo que se debe de hacer continuamente, mantener esa relación con Dios. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de la importancia del perdón, el que debemos de saber perdonar. Cuando nos dice que vamos en oración, cuando nos situamos en ese momento de oración, es importante tener en cuenta el perdón. Si tienes algo contra alguien, perdónalo. Y esto nos lo está dando como un mandato, como un mandamiento. No es algo a considerar, no es algo que si quieres puedes hacerlo, sino que Él nos está hablando en esa doctrina, en esa autoridad que le caracteriza como maestro y como Señor. Nos está dando una enseñanza que va a garantizar una respuesta en la oración, o una oración eficiente, una oración verdadera, una oración que tiene una respuesta. Es importante el perdón porque está estableciéndose el lenguaje de la comunicación en la oración. Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de que alguien va a hablar, va a transmitir un mensaje, va a utilizar el lenguaje hablado. Y entonces va a utilizar esa lengua, ese lenguaje o ese idioma que va a ser escuchado por otra persona. Va a recibir el mensaje esta persona y la respuesta va a ser en ese mismo sentido, en ese mismo lenguaje. Esa es la transmisión del lenguaje. Uno habla, el otro escucha y al escuchar va a responder. Pero en esto es importante tener un mismo lenguaje, tener un mismo idioma para que el mensaje sea respondido. Primero sea entendido por el que va a escuchar y segundo va a ser respondido por aquel que ha escuchado. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando que en la oración debe de haber un lenguaje, debe de haber un idioma, un mismo idioma para ser entendido. Nuestro Padre Celestial nos ha hablado con el lenguaje del perdón. Nuestro Señor Jesucristo ha sido enviado para perdonar. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, lo primero que Él dijo, las primeras palabras que Él emitió son: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje del perdón. Él vino a mostrarnos el perdón. Vino a hablarnos de ese perdón y nosotros tenemos que hablar en ese mismo idioma, en ese mismo lenguaje, en el lenguaje del perdón. Y esto es así porque perdonar significa
pasar por alto. Eso va a significar el perdón, pasar por alto. Y esto se ejemplifica como una deuda. Si una persona le presta dinero a otra, entonces el que prestó tiene un vacío, provoca un vacío. Si usted tiene dinero en el banco o tiene dinero con usted, tiene, por ejemplo, 1,000 pesos. Ese es su capital, ese es lo que usted tiene y alguien le pide prestado 100, 200 o 1,000 pesos y usted se los presta, entonces usted ya no tiene ese dinero. Ese dinero es un faltante que usted tiene porque se lo ha prestado a otra persona. Entonces la otra persona, al pedirle prestado, está provocando un faltante, está provocando que algo falte en su economía. Ya no tiene usted el dinero que tenía al principio porque se lo ha prestado. Y si esta persona no se lo paga, ese faltante queda. Y el que está sufriendo ese faltante es usted. En tanto esa deuda no se pague, hay un faltante. Y ese faltante lo está sufriendo usted, lo va a padecer. Ya no dispone de esos recursos. Y este ejemplo se traslada a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Lo que va a provocar un faltante, lo que hace mella en la vida, lo que hace mella en la integridad, en el testimonio de una persona, va a provocar un faltante. Por ejemplo, cuando se hablan chismes en contra de otra persona, se está provocando una falta contra esa persona. Cuando se agrede, cuando se es injusto con una persona, entonces se está provocando una falta contra esa persona, se está provocando una afectación. Si nosotros hablamos mal de alguien, le estamos provocando una afectación. Si alguien cuenta chismes con respecto a nosotros, nos está provocando una afectación. Es un mal que se está ocasionando. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caímos en ese pecado, estamos causando una falta contra Dios. Y esa falta es pecado. En eso consiste el pecado, en cometer una falta, en provocar un mal donde no lo había, en provocar un daño donde no lo había. Nosotros provocamos un daño al orden que Dios estableció, provocamos ese daño a lo que Dios dispuso e hizo. Entonces estamos provocando ese daño. Y cualquiera que nos afecta, cualquiera que comete un mal contra nosotros, nos está provocando un daño. Por eso es que el discípulo Pedro fue y le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, le preguntó y le dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que comete pecado contra mí, que comete una falta contra mí, que me provoca un daño? Él está preguntando el daño provocado. Y entonces hay un daño, hay una falta. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos de perdonar. Debemos de pasar por alto esas faltas. Debemos de pasar por alto esas transgresiones. Y pasar por alto es dar por cerrado ese caso, dar por cerrado ese asunto. Mientras esté ese faltante de la deuda, esa deuda está provocando un conflicto, está provocando que esa deuda aumente por los intereses. Cada día que pase, está provocando que esa deuda esté aumentando porque está aumentando los intereses. El interés va creciendo y entonces la deuda llega a ser
impagable. Cuando a nosotros nos cometen un mal, cuando hablan mal contra nosotros, cuando nos meten en esos chismes, en esas cosas que nos afectan, nos dañan moralmente, dañan nuestro testimonio, nos dañan frente a otras personas, nos dañan a nosotros mismos, nos causa un pesar, un dolor. Y entonces cuanto está pasando ese pesar, va creciendo, porque va creciendo la ira, va creciendo el resentimiento, va creciendo ese coraje que se tiene contra alguien que ha hablado mal de nosotros. Cuando nos enteramos que alguien causó un mal a nuestra integridad, que habló mal, que nos ocasionó un daño, va creciendo esa ira, va creciendo ese coraje y día a día va incrementando. Y entonces tenemos esos pensamientos de venganza, tenemos esos pensamientos destructivos. Si yo en este momento lo tuviera enfrente, le haría esto, le haría aquello, lo destruiría, lo llevaría a la cárcel. Está creciendo ese mal en nosotros, ese daño que nos ocasionaron está creciendo en nosotros y nos está provocando un mal. Entonces el perdonar va a consistir en ya no permitir que ese mal, que ese daño siga creciendo en nosotros, sino que demos por cerrado ese asunto, que dejemos pasar ese asunto, que ya no tengamos ese pensamiento, me debe, me hizo, me las va a pagar. El perdonar es dejar pasar todo aquel mal que nos han ocasionado. Y entonces ese daño ya no sigue creciendo. Mientras ese daño está creciendo o está latente, está vivo, nos está causando un pesar, nos está causando un mal, nos está haciendo tener pensamientos malos, nos está haciendo sentir mal. Pero en el momento que damos por cerrado ese asunto, comienza a haber paz, comienza a haber tranquilidad. Y no es que la deuda quede pagada, la deuda ahí está, pero uno entiende en el perdón, uno acepta que esa deuda ya no va a ocasionar ningún mal. Esa deuda ahí queda, ese faltante ahí queda, pero lo damos como una pérdida, ya lo damos por perdido. Y algo perdido ya no lo vamos a buscar, ya no lo vamos a atraer, sino que simplemente lo damos por perdido y seguimos nuestra vida, seguimos hacia adelante. No nos va a detener ese instante, no nos va a detener ese faltante, sino que ahora hay que seguir adelante, hay que trabajar, hay que restaurar la imagen, hay que restaurar el testimonio y seguir adelante. En eso consiste el perdón. No es de que se pague esa deuda o que se sea resarcido ese daño o ese mal, sino que simplemente se sigue adelante. Ya no se puede hacer nada más. Y si uno se enfrasca en ese faltante, en ese daño, en ese mal, está ocasionando un pesar más grande, está ocasionando un deterioro. Entonces el perdón va a provocar una paz. El perdón va a provocar ese bien en nuestra vida. Y ahí comienza a tener las características del lenguaje de Dios. Va a tener las características de ese idioma de Dios. La paz que comenzamos a sentir al perdonar nos une con la paz que Dios nos ha dado al perdonarnos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, Él fue dado en paz. Nos dice que los ángeles proclamaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad. La buena voluntad de Dios provocó esa paz. Y esa paz tiene que estar en nosotros. Y esa paz comienza a generarse en el perdón. Y entonces, cuando nosotros perdonamos, es cuando comenzamos a hablar, a actuar en el lenguaje de Dios. No es llegar y decir, Padre Santo que estás en los cielos, si nosotros tenemos esa amargura, tenemos ese pesar, tenemos ese odio, ese coraje que nos está creciendo, que nos está dañando, sino que cuando vengamos delante de Dios y digamos, Padre que estás en los cielos, es porque tenemos ese lenguaje del Padre. Y tener ese lenguaje del Padre nos hace ser hijos de Él. Y entonces tenemos esa respuesta, tenemos ese resultado, porque Él nos está entendiendo. Cuando hablamos el mismo lenguaje, hay un entendimiento. Cuando se habla un lenguaje extraño, no se va a entender. Si alguien me habla en inglés, en chino, en ruso, si alguien me habla en francés, yo no voy a entender. Y yo no me voy a hacer entender con alguien que no conozca el idioma español. Pero hablando en un mismo idioma, entonces hay un entendimiento. Por eso es que es importante el perdonar, porque el perdonar nos hace tener esa paz, nos hace manifestar ese amor, esa misericordia con el prójimo, esa misericordia con aquellos que nos han dañado, con aquellos que nos han perjudicado, con aquellos que han buscado causarnos mal, afligirnos. Y entonces tenemos esa paz. Y eso es importante. Por eso nuestro Señor Jesucristo utiliza este mandamiento, esta enseñanza, esta ordenanza. Cuando vengáis en oración, cuando estéis en oración, cuando estés orando, recuerda que el lenguaje que vas a utilizar, que vas a emplear para ser escuchado por Dios, para ser entendido por Dios, es el lenguaje del perdón. Es el lenguaje que te he venido a enseñar. Es el lenguaje con el que yo te estoy hablando. Es el lenguaje con el que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, el lenguaje del perdón, el lenguaje del verdadero amor, el lenguaje del perdón, de la paz. Y eso lo comenzamos a hablar. Ese lenguaje lo recibimos. Ese lenguaje lo estamos empleando cuando perdonamos. Si no sabemos perdonar, entonces no estamos hablando el lenguaje de Dios y no hemos aprendido nada de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la importancia del perdón que debemos de tener en cuenta, que debemos de practicar, que se debe de enseñar en las iglesias, que se debe de enseñar en todos los ámbitos, en el testimonio del verdadero cristiano, porque el perdón es el lenguaje divino, el perdón es lo que nos va a garantizar ser escuchados por el Padre de la Gloria y tener respuesta de Él. Muchas veces nos preguntamos y decimos, yo oro y no hay respuesta. Yo oro y no hay soluciones. Mi Dios no me escucha, no me responde. Y el error está en el lenguaje que estamos empleando. Cuando reconozcamos y empleemos el lenguaje del perdón, entonces veremos respuestas y veremos resultados. Dios les bendiga.